Eh, Buenos días a todos, es un gusto estar con ustedes el día de hoy. Agradezco de nuevo a todas las organizaciones que nos están acompañando, a los colectivos de familiares en búsqueda que están con nosotros el día de hoy, a las organizaciones que se sumaron a la organización de este evento y a los miembros de la comunidad universitaria. Vamos a dar inicio a esta primera mesa que es sobre derechos humanos, verdades y justicias. Como ya mencionó Carolina, Raúl Vera viene en camino, se estará sumando después con nosotros a esta mesa. Y el señor Jan Yarab, que es comentarista de esta mesa, también tuvo una reunión de emergencia, viene en camino. En caso de que no llegue el señor Jan Yarab, abriremos la ronda de preguntas antes y bueno, para seguir con el programa de la mesa. Iniciaremos primero la exposición con Mercedes Doretti y después con Adam Rosenblatt. Les recuerdo a las personas que necesiten equipo de traducción para la ponencia de Adam Rosenblatt que afuera en el vestíbulo hay audífonos para la traducción simultánea en caso de que lo necesiten. Y bueno, comenzaré brevemente con una semblanza de Mercedes Doretti. Mercedes Doretti es licenciada en Ciencias Antropológicas por parte de la Universidad de Buenos Aires y doctora honoris causa por la misma universidad en 2014, así como por la New School for Social Research en la ciudad de Nueva York en 2016. Es cofundadora del equipo argentino de antropología forense en el año de 1984, el cual surgió para investigar los casos de personas desaparecidas en Argentina durante la dictadura militar del periodo de 1976 a 1983. La labor de Mercedes y el equipo argentino los ha llevado a investigar casos de violaciones a los derechos humanos en más de 50 países en conflicto, en regiones de América Latina, África, Asia, Europa y el Medio Oriente. Sus estudios han sido evidencia fundamental para tribunales, organizaciones de derechos humanos, así como comisiones especiales alrededor del mundo. Fue chairman del Fondo de Víctimas de Tortura de las Naciones Unidas entre el año 2013 y 2015, y su experiencia y conocimiento se han traducido en la elaboración de manuales de campo, documentales y en la capacitación de equipos forenses locales en diferentes países. Ha trabajado casos de feminicidio, desaparición forzada de inmigrantes en México desde el año 2014. Mercedes Doretti tendrá alrededor de 25-30 minutos para su exposición, pero si quiere se puede extender un poco más a falta de... Y bueno, pues le cedo la palabra a Mercedes. Bueno, buenos días. ¿Se escucha? ¿Sí? Sí. Muchas gracias por la invitación a la Ibero y a todas las organizaciones que han mencionado con anterioridad. Bueno, como equipo argentino, en realidad desde el año 2004 que estamos trabajando aquí en México. En este panel sobre derechos humanos, justicia y verdad, yo como forense, entre los distintos temas que podíamos tratar, me dieron cierta libertad, entonces pensé en justamente encarar un poco el tema de desafíos en la búsqueda y en la investigación forense, que obviamente incluye las fosas clandestinas. La exposición va a ser en parte técnica, pero sí quería de todas maneras inicialmente mencionar que para nosotros en términos de verdad y justicia, no es necesariamente, no son cuestiones por las que debemos optar, creemos. Siempre tenemos que solicitar verdad y justicia. No necesariamente las podemos obtener al mismo tiempo. Las experiencias en países como el nuestro, como Argentina y otros países como Chile nos muestran a veces que llegamos antes a la verdad que a la justicia, que llegamos antes a encontrar pruebas, evidencias y demás, mucho antes de que podamos obtener justicia con ellas. Pero en nuestra experiencia no debemos nunca seguir con la esperanza de la posibilidad de justicia. El trabajo del equipo argentino de antropología forense desde su inicio tiene como elemento central el trabajo con las familias de las personas desaparecidas. Nuestro trabajo es técnico, pero consideramos de fundamental importancia que lo hagamos al servicio de las familias, que tengamos en cuenta cuáles son las preocupaciones de las familias, cuáles son las preguntas, poder explicarles el proceso técnico que se va a llevar a cabo, que estén de acuerdo, ver si no están de acuerdo, cómo podemos ajustarlo y demás. Entonces, bajo esa premisa, que creo que seguramente en estos 2 días se va a hablar abundantemente, quisiera entrar más en esta exposición que es un poquito más técnica sobre búsquedas forenses.
Elegí en principio sobre, la verdad que el tema es amplísimo, pero elegí por lo menos estos 4 puntos que me parecían que podían ser apropiados para el día de hoy. El tema de la voluntad política en el acceso a las investigaciones, que incluyen, por supuesto, las fosas clandestinas, la centralización de la información forense como punto fundamental para poder avanzar, el control de calidad en el área forense y un tema sobre renovación tecnológica en las búsquedas forenses que creo que se hace muy imperativo para México. ¿En qué tiene que ver nuestro trabajo forense, las fosas y demás con la voluntad política? Creo que uno de los puntos que estamos debatiendo en los últimos meses es, entre otros, la independencia de los sistemas forenses. Como ustedes saben, en México los sistemas forenses tienen distintas modalidades, pero en general dependen o de la Procuraduría General de la República o de la Policía Federal o de las distintas procuradurías o fiscalías estatales. El modelo que en general estamos proponiendo desde distintos espacios forenses de México y desde los distintos colectivos también de organizaciones de la sociedad civil en gran parte se inclina por la independencia de los sistemas forenses. ¿Qué quiere decir la independencia de los sistemas forenses? Puede implicar distintas cosas, pero entre otras cosas nosotros como equipo argentino pensamos que es fundamental la autonomía presupuestaria y administrativa de los sistemas forenses en México. ¿Va a garantizarnos eso, que tengamos un sistema forense realmente técnico, no politizado, que realmente investigue como corresponde? No. No necesariamente, pero es un punto por el cual empezar, digamos. Si yo para poder presentar la prueba que encuentro tengo que pelearme con mi jefe y arriesgar mi presupuesto, es bastante más difícil que si puedo hacerlo en forma independiente. En este momento hay más de 13 proyectos de ley en el Congreso que tienen que ver con la reforma de los sistemas forenses en México. Entonces este tema no es solamente una preocupación de sociedad civil o de equipos como nosotros, sino también tiene alguna posibilidad de discusión realmente de realidad en cuanto a ley. ¿Qué modelos exactamente de independencia? ¿Cómo sería un sistema forense independiente en México? Es algo que es bastante complejo, va bastante más allá que de esos 2 puntos iniciales de autonomía presupuestaria y administrativa, y es algo que estamos trabajando como equipo argentino dentro de varios espacios. Uno en particular, el Espacio Forense por los Derechos Humanos, que es una coalición de organizaciones que trabajamos en México en el área forense y en derechos humanos en forma independiente, y también con un colectivo que se denomina la Fiscalía que Sirva, que a su vez viene de otras 2 grandes frentes, el Frente contra la Impunidad y la Plataforma contra la Impunidad, que también son de relativamente reciente creación y que para nosotros esta centralización de esfuerzos, un poco lo que decía recién Alberto, es importantísimo para poder tener impacto sobre cambios más estructurales. El siguiente punto sobre la centralización de datos forenses. Tenemos un problema gravísimo de fragmentación de la información forense que nos impide avanzar de una manera mucho más contundente y efectiva en dar respuestas a los familiares. Hay muchas áreas de fragmentación, pero ciertamente, bueno, ahora vamos a ver algunas. ¿Qué nos permite centralizar los datos forenses? Colaborar en la búsqueda colaborar en la búsqueda específica de personas desaparecidas, porque permite, por ejemplo, cruces masivos de información en el área de ADN, en el área de huellas. Hoy por hoy tenemos que hacer, y lo vamos a ver un poquito más en detalle, un montón de maniobras para ir comparando información con distintos estados, distintas instituciones federales que realmente retrasan muchísimo el trabajo y no nos permiten una búsqueda realmente plena. Tener también una dimensión del problema. Sin una dimensión del problema es difícil también hacer una política pública acorde a ella, ¿no? Contribuye también al armado de modelos probabilísticos de búsqueda, que en parte es lo que hemos visto también, como por ejemplo el que han desarrollado aquí en la Ibero en relación a la investigación de fosas clandestinas. Entonces esto es lo que lo apago, ¿no? Para que no... Bueno, ¿ahí se escucha bien? Sí, bueno. Y muchos de estos puntos, evidentemente, somos todos bastante conscientes de ellos, y la ley de desaparición, que como mencionaron ahora, posiblemente se apruebe ahora,
prevé la centralización de gran parte de estos datos. Tenemos entonces, por un lado, necesitamos una centralización de hallazgos de restos, ¿no? No solamente en cuanto a fosas clandestinas, que tenemos de vuelta el trabajo de la Ibero y de la Comisión Mexicana Pro Defensa y Protección de los Derechos Humanos sobre la ubicación y número de fosas clandestinas. Yo tengo la impresión de que es uno de los estudios más completos que existe hasta el momento, y también otras iniciativas en ese sentido más del lado oficial, de PGR y de SEDENA sobre distintos años. Pero también tenemos un problema sobre qué es lo que pasa cuando esos cuerpos que se recuperan de fosas clandestinas pasan por el sistema forense, el sistema de la justicia, y vuelven a ser enterrados en su gran mayoría en panteones. Hay un enorme problema sobre la ubicación de esos restos y sobre conocer simplemente el número de restos no identificados que existen en el país. Simplemente no tenemos esa cifra, ¿no? Y muchas veces nos está empezando a pasar también que a veces cuando encontramos o tenemos la posibilidad de identificación de restos vía, por ejemplo, genética o vía huellas que se encuentran en un expediente, cuando vamos a tratar de encontrar el cuerpo no podemos encontrarlo en el mismo panteón, por los mismos desórdenes, falta de codificación, etcétera, o codificaciones múltiples y falta de registro que existen en los panteones. El otro punto tiene que ver con la identificación de los restos, ¿no? El hallazgo de estas fosas obviamente tiene que servir, entre otras cosas, para la identificación de esos restos. Y aquí tenemos también otra parte muy fragmentada. En México existen dos bases nacionales de datos genéticos. Por un lado la que tiene la PGR y por otro lado la que tiene la Policía Científica Federal. Estas dos bases funcionaron en forma completamente separada hasta mayo del 2017. Es decir, que si yo quería comparar de repente restos que tenía, o una familia, información genética de una familia de desaparecido, con información genética de restos no identificados, tenía que pedir primero a PGR y después a la Policía Científica. Desde mayo del 2017, la Policía Científica tiene gran parte de la base de PGR. No es recíproco aparentemente por el momento, pero por lo menos hay una instancia un poco más centralizada. ¿Qué contienen en general estas bases? Tienen perfiles genéticos de familiares desaparecidos, perfiles genéticos de restos no identificados, perfiles genéticos de escena del crimen, es decir, por ejemplo, una mancha de sangre que puede encontrar en una escena del crimen, y perfiles genéticos de detenidos del Fuero Federal. ¿Y de dónde vienen en general la información que cargan estas bases? De investigaciones de estas instituciones, investigaciones federales, y colaboraciones con los estados, y de información que reciben de algunos de los estados. Es decir, estas bases que son federales, que son nacionales, son bases que todavía distan mucho de ser bases completas, ¿sí? Por ejemplo, la base de PGR, hasta por lo menos hace unos 8 meses, solamente recibía información de 15 estados de la República. Y como no es obligatorio, la ley eventualmente de desaparecidos puede hacerlo obligatorio, pero por el momento no es obligatorio, muchos estados no mandan, otros estados mandan de repente en algún momento y después no mandan y demás, ¿no? Entonces no hay realmente todavía una centralización importante de esto. Y después están las bases genéticas que cada estado que tiene un laboratorio de ADN tiene en su poder, que comparte o no comparte con los federales. Pero además, como todos sabemos, México también es un territorio de migrantes, de paso de migrantes y de migrantes centroamericanos que cruzan por México y de migrantes mexicanos que van hacia también los Estados Unidos. Entonces, en estas fosas también clandestinas tenemos también que tener en cuenta que hay personas extranjeras, migrantes centroamericanos, y que a su vez, lo cual complejiza también el cruce porque lo amplía al área internacional, fundamentalmente a Centroamérica, a El Salvador, Honduras y Guatemala, que son quienes más cruzan por el territorio mexicano, y a su vez que los mexicanos también obviamente migran hacia los Estados Unidos, quedan en otros estados distintos del estado en el que salieron, a veces en casos de homicidio, o quedan en Estados Unidos en el caso también de fallecimiento en el cruce. Entonces, este cruce de información es muchísimo más amplio que las personas desaparecidas en México y localmente en sus estados, ¿no? En ese sentido, en la parte de cruce internacional, normalmente se hacía y se sigue haciendo vía PGR y o Relaciones Exteriores de México. En la actualidad, en los últimos 2 años, empiezan a haber otras, por lo menos 2 posibilidades que estamos
viendo hasta dónde funcionan. Una es el MAE, o Mecanismo de Asistencia Externa, que busca simplificar el proceso de asistencia jurídica internacional, y que funciona dentro de la Unidad de Migrantes de la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República. Y el otro procedimiento que estamos intentando también es con la Comisión Nacional de Seguridad, que maneja también parte de la información que tiene la Policía Científica Federal. ¿Qué es lo que vemos entonces? Que en lugar de tener un sistema centralizado, fuerte y demás, como vemos allí, como que sería el ideal, en donde podríamos tener resultados rápidos y más contundentes, con cruces mucho más masivos, que tenemos este sistema de múltiples convenios a nivel estatal, federal, con fracciones de las distintas instituciones que contienen esta información. Esto realmente es algo que tiene que cambiar, digamos, ¿no? Esto imposibilita muchísimo las identificaciones de restos y aún en los casos en que podemos llegar a una identificación, es muchas veces extremadamente lento por la cantidad de acuerdos y cruces, instituciones por las cuales hay que pasar. Entrando en… No voy a hablar demasiado del control de calidad porque creo que no vamos a tener suficiente tiempo, pero sí mencionar que hay también un serio problema de control de calidad forense, que en cualquiera de los nuevos planteos sobre reestructuración de los sistemas forenses es un elemento capital a tener en cuenta. Tiene que haber algún tipo de controles muy fuertes de calidad, porque sí hay muchos problemas en cuanto a la calidad muchas veces, tanto en el área genética como en el área de huellas, como en distintas áreas del proceso de investigación, desde el levantamiento de las fosas hasta el proceso final de identificación. En cuanto a la utilización de nueva tecnología, desde el equipo argentino vemos la utilización de cualquier tecnología, pero particularmente nueva tecnología que pueda ser especialmente compleja para entender inicialmente, la importancia de tener en cuenta de alguna manera estos 4 elementos importantes. Por un lado, que cualquier nueva tecnología que se utilice sea de una aplicación muy directa en las investigaciones. Por otro lado, que haya también entrenamiento sobre esa tecnología lo más extenso posible hacia las distintas áreas que tienen que de alguna manera o utilizarla directamente o entenderla. En tercer lugar, que en la medida en que corresponda genere política pública. Es decir, que si una tecnología se ve que sirve para solucionar determinado problema, tal como se fue haciendo con el ADN y con muchas otras tecnologías que hemos ido sumando a lo largo de todos estos años de la aplicación de ciencias forenses a investigaciones de derechos humanos, vaya convirtiéndose también en política pública, de manera que podamos defenderla y exigirla cuando corresponde. Y todo esto implica, y lo hemos aprendido a veces de una manera así un poco brutal, a veces una buena estrategia de comunicación. Si nosotros como forense no podemos explicar nuestros resultados, si no podemos explicar la tecnología que utilizamos, no solamente a nuestros pares, sino a las familias, a los fiscales, a la sociedad civil, a la sociedad en su conjunto, la gente termina desentendiéndose del proceso, termina simplemente diciendo, pues no entiendo nada de qué están hablando, no entiendo quién tiene razón o quién no tiene razón, no entiendo lo que hay que usar, y entonces es muy importante que como técnicos tengamos siempre presente el tema de la comunicación. Nosotros nos pasó en un determinado momento, como equipo argentino, recién ahora, después de 30 años, tenemos a alguien en el área de comunicación, no teníamos a nadie, y en uno de los comunicados que tuvimos que hacer, por ejemplo, para Ayotzinapa, uno de los primeros, trabajando en ese caso, hasta nuestros amigos nos llamaron y nos dijeron, no entendimos nada lo que quisieron decir, ¿no? Y ahí dijimos, evidentemente, acá hay algo que nos sobrepasa, que no conocemos, pero que tenemos absolutamente que aprender a manejar, digamos, ¿no? Y ahí contratamos una persona que nos empezó a ayudar a hacer que esos comunicados fueran traducibles, si no, no servían de nada, digamos. Bien, entonces, en estos últimos tiempos, yo creo que los últimos 2 años, y en gran medida viniendo de la experiencia de Colombia, en el ámbito de las investigaciones de los derechos humanos ha aparecido mucho la idea de la importancia de tener unidades de análisis de contexto. Es decir, en México, como todos sabemos, la criminalidad, tanto las violaciones a los derechos humanos por parte del Estado como la macrocriminalidad, requiere análisis de patrones, comportamientos que nos ayuden en la búsqueda específica de las personas desaparecidas.
En ese sentido, muchas veces vemos que los ministerios públicos o que las investigaciones no tienen presente un análisis de contexto en el cual están trabajando, regional o según en cada caso lo que corresponda. No sé si... No sé si quieres presentarlo a él o no. No. Bueno, sí. Y de la mano de las unidades de análisis de contexto están también otras tecnologías que en general no se están usando todavía en México y en muchos lugares tampoco, que tienen que ver con búsqueda forense. Ahí hay una lista de algunas de ellas, hoy podemos hablar de 2 o 3 de ellas, como LIDAR, que tal vez han escuchado hablar, que ha aparecido bastante con el tema de Ayotzinapa, el uso de drones, plataformas digitales interactivas para la investigación de casos complejos, triangulación telefónica, teoría de conjuntos, modelos probabilísticos y en general sistemas de información geográfica. Vamos a ver algunas muy básicas. Primero algunos conceptos básicos para manejar lo que viene después. En la parte donde dice horizontes o horizontes ahí, en ese dibujito que ven allí, está de alguna manera representado lo que son posibles estratos o capas del subsuelo de un terreno, ¿sí? Tenemos distintas, cualquiera de nosotros que hace un pozo en el jardín de su casa o donde sea va a ver que tiene distintas capas. De repente aparece una arena, de repente aparece una arena clarita, después aparece una arcilla, después aparece una tierra negra de humus, etcétera, ¿no? Y que está ordenada de alguna manera por niveles. Cuando yo hago un pozo, ¿qué es lo que pasa? Yo rompo esos niveles, ¿sí? Como vemos en el dibujito de allá arriba, ¿sí? O como vemos allá abajo también, ¿sí? Y mezclo de alguna manera la tierra proveniente de distintos niveles que estaban ordenados de ese modo, ¿sí? Esencialmente, cuando vuelvo a rellenar el pozo, lo relleno con ya la tierra mezclada de los distintos estratos o de distintas capas que yo saqué allí, ¿sí? Inicialmente, como la tierra está muy compacta cuando yo hago un pozo, pero después queda como más suelta, cuando coloco la tierra de vuelta, típicamente necesito menos tierra para llenar el mismo agujero o el mismo pozo, y tengo como una elevación, ¿sí? A medida que pasa el tiempo, que lo vemos en esa foto allá, con la lluvia, además la tierra vuelve a compactarse y entonces queda una depresión. Los métodos que se utilizan para búsqueda de fosas, ninguno de ellos hasta la fecha en realidad encuentra fosas. Lo que encuentran son justamente perturbaciones, cambios en distintos elementos. Por un lado, en la compactación del suelo, por otro lado, en la mezcla de las capas del subsuelo, ¿sí? En el contexto de vegetación de alrededor y en elevaciones y depresiones dentro del terreno. Estos cambios son los que se pueden observar a veces visualmente, pero también con tecnología. Una de las tecnologías que utilizamos, por ejemplo, para ver el subsuelo es lo que llamamos un georradar o Ground Penetrating Radar, como está allí. Ahí ven en la foto cómo se utiliza. En lugar de estar haciendo trincheras y fosas por todos lados, podemos pasar este instrumento que manda señales electromagnéticas hacia las distintas capas del subsuelo y va mostrándonos dónde hay una perturbación de esos niveles naturales o pseudonaturales de cómo está ordenada la Tierra. Otros elementos que también usamos, obviamente, son las fotos satelitales, ¿sí? Esta es una foto del basurero de Cocula, en Guerrero, observado desde fotos satelitales. La parte que ven como más azulada es la zona específica del basurero, ¿sí? Con estas dos imágenes, por ejemplo, nosotros podíamos mostrar que la hipótesis oficial de la PGR de que el fuego que supuestamente habría ocurrido en la noche del 26 al 27 de septiembre del 2014 en este basurero, que en la versión oficial era un fuego único y que todo lo que se encontraba ahí debía ser interpretado como perteneciente a elementos que se quemaron esa noche, pues estas fotos satelitales muestran que efectivamente ha habido fuego en ese basurero durante muchos años antes de la noche del 26 y 27 de septiembre del 2014 y que por lo tanto no podíamos lamentablemente distinguir si lo que estábamos encontrando en ese basurero correspondía eventualmente a un incendio del 2014 o a incendios anteriores o quemas anteriores de basura o simplemente a la acumulación del fuego sobre los mismos elementos durante años, digamos. Entonces, cuando PGR decía, bueno, se encontró aluminio fundido y por lo tanto el aluminio se funde a tanta temperatura y por lo tanto esa noche hubo esa temperatura,
al utilizar estas fotografías y mostrando que hubo fuegos anteriores, pues no se sostiene. Pero lamentablemente con estas fotografías no podemos penetrar la vegetación, podemos ver la parte de arriba, ¿no es cierto?, del terreno, pero no podemos penetrar la vegetación. Entonces con LIDAR, que es una tecnología láser, sí podemos penetrar los distintos niveles de la vegetación. Y vamos a verlo en un ejemplo bastante rápido para que lo puedan visualizar. Esto es un trabajo científico de arqueólogos brasileños e ingleses en el Amazonas, donde en áreas que se despejaron para agricultura y para otros usos, empezaron a aparecer estas estructuras geométricas que tienen varios miles de años y que no saben exactamente, se llaman geoglifos, y que no saben exactamente si son centros ceremoniales o para qué servían, pero que cambian bastante la idea que se tenía sobre la prehistoria o la antigüedad del Amazonas. Entonces, para poder ver la extensión de estos geoglifos y eventualmente de esta civilización, querían buscar la extensión de estos geoglifos sobre áreas no exploradas del Amazonas. Entonces colocaron un LIDAR, que es este instrumento que carga un GPS, bueno, una serie de elementos, pero fundamentalmente un escáner, y lo colocaron en un avión robot, delimitando el área específica del Amazonas que querían, sobre la cual querían escanear, en la parte, el polígono amarillo que se ve allí, y colgándolo de un avión, básicamente lo que hace es tirar una señal específicamente de láser que va tomando altitud y va tomando longitud y latitud, o sea, tridimensional, hacia la Tierra y luego nuevamente hacia el avión, produciendo mapas de miles y miles de puntos en 3D que van armando distintos tipos de mapas extremadamente precisos sobre las elevaciones del terreno y sobre todo, todo lo que vamos encontrando desde los primeros puntos en que toca el láser, como pueden ser la copa de los árboles, hasta la superficie final del terreno. ¿Qué es lo que obtenemos, entre otras cosas? Por ejemplo, mapas como estos sobre la parte superior de la cubierta forestal a través de LIDAR, y podemos quitar todos los árboles y ahí vemos en ese círculo rojo la existencia de nuestros geoglifos. Es decir, esto es uno de los instrumentos que podemos utilizar para cubrir grandes extensiones, que no tenemos que tirar todos los árboles o limpiar toda la superficie, y podemos ver con muchísima precisión áreas de elevaciones y depresiones que pueden coincidir con fosas. Esta es otra utilización del LIDAR también en Nueva Inglaterra, con el bosque en el lado que está verde y en la foto blanco y negra, caminos antiguos que ya no se veían dentro de ello. El siguiente elemento es plataformas interactivas que hemos presentado hace cerca de un mes. Fue desarrollado a pedido del Centro Pro de Derechos Humanos y nosotros, equipo argentino, a Arquitectura Forense, una organización que trabaja en Londres, en Inglaterra, y básicamente es uno de los instrumentos que nos sirve para poder manejar casos muy complejos con una enorme cantidad de información. El caso de Ayotzinapa, nuevamente, porque hemos aprendido muchísimo de él, tiene más de 400 tomos en este momento. Es extremadamente difícil realmente manejar todo el volumen de información de una manera práctica. La creación de este tipo de plataformas, donde podemos ubicar en tiempo y espacio y en líneas de tiempo con narrativas contradictorias, nos ayuda muchísimo para poder entender como líneas de investigación y demás. Pero cumple también el propósito del público en general que hablábamos antes. Cuando los casos terminan siendo tan grandes y tan complejos con tanta cantidad de información, si no podemos simplificarlos de alguna manera, también perdemos a gran parte de las personas interesadas en él. Entonces sirve como un instrumento de investigación y también como público en general. Simplemente para explicar cómo se armó, se utilizan distintas fuentes, en este caso se utilizó sobre todo los informes del GIEI y de John Gibler sobre esa noche. Se colocan en hoja Excel, se cruzan las distintas relaciones y se van colocando en un mapa con los distintos actores donde uno puede cliquear y ver distintas qué es lo que sucedió en ese momento. La barra de abajo es la línea de tiempo donde yo puedo colocar también distintas narrativas, la narrativa oficial, la narrativa que considera el GIEI, etcétera, ¿no?
y haciendo reconstrucciones también, como por ejemplo ahí es una de las escenas de crimen en La Noche de Iguala, en Julián Álvarez y Periférico Norte, donde a través de animación y fotografías satelitales se van armando distintos videos y distintas reconstrucciones en 3D. Ahí ven los 3 ómnibus que avanzan por la calle y las patrullas que empiezan a acercarlos por adelante y por atrás. También puedo colocar cualquier otro tipo de información, como información de los teléfonos satelitales de los muchachos en la medida en que iban tocando distintas torres hasta que se fueron apagando, o la cantidad de fosas que se fueron encontrando en la búsqueda de los estudiantes en las colinas de alrededor de Iguala. En este momento, todo el trabajo de arquitectura forense, que incluye este caso de Ayotzinapa, pero incluye muchos otros casos en otros países, pueden verlo también en el MOAC hasta el 7 de enero del 2018, y pueden también entrar vía plataforma Ayotzinapa en la web para poder accederlo. Es público y cualquiera puede verlo. Y yo creo que con esto termino sobre esta parte y en todo caso vemos las preguntas. Gracias. A continuación pasaremos con Adam Rosenblatt. Antes de que inicie su exposición, daré una breve semblanza de Adam. Adam Rosenblatt es egresado de la carrera de literatura por parte de la Universidad de Yale y cuenta con estudios de maestría y doctorado sobre pensamiento contemporáneo y literatura por parte de la Universidad de Stanford. Asimismo, es investigador en temas de derechos humanos y humanitarismo, los cuales aborda desde una visión interdisciplinaria combinando cuestiones sobre teoría política, antropología, ciencia, tecnología, entre otras disciplinas. Sus temas de investigación se han centrado en las ciencias forenses, la desaparición, fosas comunes clandestinas, el activismo centrado en los derechos humanos y los discursos que giran alrededor de esta práctica. Ha trabajado en el programa forense de la organización internacional Physicians for Human Rights en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile, así como en la frontera entre México y Estados Unidos. Actualmente es profesor en Haverford College, Estados Unidos, donde imparte los cursos sobre derechos humanos y los muertos, derechos de los niños, liberación de los niños, organizaciones, misiones, obstáculos, humanitarismo y derechos humanos en práctica, así como el seminario introductorio para el programa de estudios sobre paz, justicia y derechos humanos en dicha universidad. Ha publicado diversos textos sobre ciencias forenses, pedagogía, cómics, entre otros temas, en espacios como Human Rights Quarterly, Boston Review y The Chronicle of Higher Education. Su último libro, titulado Digging for the Disappeared, publicado en 2015, discute las investigaciones forenses en fosas comunes clandestinas, retomando experiencias de países como Argentina, Bosnia y Sudáfrica. También discute el auge del movimiento global de derechos humanos, así como los dilemas éticos que surgen desde los diversos actores involucrados en estos procesos. Su libro fue premiado por la American Library Association en 2016. Adam, un gusto que estés con nosotros. Bueno, agradezco mucho a los esfuerzos de los organizadores de hoy, perdón, y también del traductor. Voy a estar hablando en inglés porque mi nivel de español no me permite hablar de temas tan complejos como los de hoy con confianza. Pero antes quiero asegurarlos, sobre todo a los familiares y activistas que están aquí, que sí puedo conversar con ustedes en español mientras tengan un poco de paciencia con mis errores y mi acento. Me encantaría conocerlos y continuar la conversación después. Ahora en inglés. The billionaire businessman. El hombre de negocios billonario Richard Branson una vez dijo: la complejidad es el enemigo, hablando de su estrategia para las marcas. En esta conferencia argumento lo contrario. Cuando estamos tratando de entender las fosas clandestinas y los proyectos políticos éticos en esto, la complejidad no es el enemigo. En cualquier lugar en donde se ha dividido el trauma de esta complejidad, cuando digo que ha dividido a la gente, no es que estén en diferentes lados del espectro político, porque no se necesita una atrocidad para esto. La violencia de desaparición tiende a dividir las comunidades cuyas necesidades y verdades no son reconocibles por ellos. Y quiero trabajar hacia un mayor reconocimiento en estas experiencias. En lo que sigue, quiero abordar las siguientes preguntas que se me ofrecieron por parte de los organizadores de este coloquio. Primero, ¿qué podemos hacer con la proliferación de las fosas clandestinas en México, tomando en cuenta la tensión que puede existir entre la práctica humanitaria y la búsqueda de la justicia?
Y en segundo lugar, ¿cómo podemos abordar las diferentes concepciones y posibilidades de acceso a la verdad y a la justicia, tomando en cuenta los múltiples actores sociales y políticos involucrados en el fenómeno de las fosas clandestinas? No soy mexicano ni investigo a México específicamente, así que para un análisis de la situación específica aquí, pueden ustedes hablar con mis copanelistas. En vez de esto, voy a ofrecer una perspectiva comparativa más amplia. 1. La gobernanza de la no verdad. Aunque jamás compararía el sufrimiento de los amados y los compañeros que buscan las fosas clandestinas en México o en cualquier otro lugar con mi propia vida, compartimos un problema en común. De hecho, son dos problemas en común si también tomamos en cuenta el monstruo anaranjado que vive en la Casa Blanca hoy en día. Estoy hablando de un fenómeno más amplio que voy a llamar la gobernanza de la no verdad. Una forma de gobernanza que busca desestabilizar y devalorar la idea de la verdad. Creo que vale la pena diferenciar aquí entre tres diferentes tipos de no verdad. Los primeros dos son bastante comunes cuando hay un caso de desaparición forzada con complicidad del Estado. Y el tercero parece cada vez más común en todo el mundo, no solamente en casos de la desaparición forzada. La primera es la negación de la verdad, que muchas veces asume la forma de que los que están en el poder dicen, esta persona no fue detenida aquí, no la vieron, esta estación policial acá, no eran policías los que escribió, etcétera. Negación. Después de la negación está el invento, como cuando Trump dice que en su inauguración hubo más gente que en cualquier otra inauguración, o cuando hay narrativas falsas sobre el combate y el terrorismo. El invento es más peligroso que la negación, porque es una corrupción de las instituciones de verdad. Sirve a los propósitos de corto plazo del Estado, pero causa daños a las instituciones. Una vez hablé con Pamela Pereira, una abogada de derechos humanos de Chile, sobre la mala identificación de los desaparecidos por parte del Instituto Médico Legal en Chile. Inicialmente, las autoridades chilenas trataron de mantener estas cuestiones secretas, sobre todo para escondérselas a las familias. Como dijo Ferreira, era como si las instituciones que estaban a cargo de distribuir la información y de registrarla habían estado escondiendo la información. Esto le recordó de los años de la dictadura en Chile. Y no tengo tiempo para entrar a esto, pero Chile es un ejemplo fascinante de cómo el esfuerzo que implica todo esto en reparar la confianza cuando se han socavado las instituciones de esta manera. Así que hay negación y hay invento. Luego está la gobernanza de la no verdad, o lo que algunos en Estados Unidos llaman la era de la posverdad. En mi país, en Estados Unidos, se asume la forma de un presidente que miente compulsivamente y cuando lo enfrentan con evidencia de sus mentiras, él dice que él inventó, que él es víctima de las noticias falsas. Y esto no es más para apoyar su versión de la historia, sino para desorientarnos con relación a la verdad. En un ensayo escrito en 1986, el filósofo Harry Frankfurt diferenció entre una mentira y falsedades, una palabra en inglés que quiere decir falsedades. Frankfurt escribió, es imposible que alguien mienta a menos que piense que produce la verdad. Producir este tipo de pura mierda no requiere que uno la crea. Alguien que mienta y alguien que dice la verdad están jugando en campos opuestos. Cada uno responde a los hechos como los entiende, aunque las respuestas de uno están bajo la autoridad de la verdad, mientras que la respuesta del otro está desafiando a la autoridad de la verdad. El que está mintiendo ignora estas demandas por completo. No rechaza la autoridad de la verdad como el que miente, ni se opone a ella, sino que no le pone atención para nada. Este es el mayor
enemigo de la verdad. La primera vez que oí a una persona, un oficial del gobierno, hablar de esta manera fue en un vuelo de Ciudad Juárez a Ciudad Chihuahua en el año 2003 o 2004. Estaba yo ahí con una pequeña delegación de médicos por los derechos humanos que se les había pedido que evaluara la capacidad de las autoridades de Chihuahua de identificar a las víctimas de feminicidio en Ciudad Juárez. En este momento fue la primera vez que logré hablar con Mimi. Mientras estábamos volando de Ciudad Juárez a la morgue de Ciudad Juárez, un funcionario del gobierno del estado de Chihuahua me dijo: puedes aprender mucho cuando estás haciendo un servicio social y la gente piensa que no importas. Este hombre me dijo a mí: ¿sabes qué? Realmente no importa si identificas el cuerpo correcto. Una vez que la familia recibe los residuos, reciben un cheque del gobierno, es todo lo que quieren. Es lo que me dijo este funcionario. Claro que este comentario contradice todo lo que sabemos sobre los familiares de los desaparecidos, algunos de los cuales están aquí hoy. Este comentario me desestabilizó. Me dijo: todo lo que estás viendo hoy, los laboratorios, las morgues, incluso los cuerpos muertos en las mesas, son herramientas y son actuaciones. Detrás de todo eso hay una lógica de intercambio. Tú quieres algo, yo quiero otra cosa. Y esos intercambios definen lo que se llama verdad. La gobernanza de la no verdad, este tipo de mentiras, es un lugar donde las autoridades anuncian la historia de 43 cuerpos incinerados en el basurero de Colula. Pero más importante, es un lugar donde un funcionario insiste que esta es una verdad histórica, porque él sabe que al hacer eso está sembrando confusión en lo que se va a llamar la verdad. ¿Cuántas pruebas se necesita para decir que una historia es suficientemente buena? En un contexto como este, o en un contexto como el que tenemos en Estados Unidos hoy en día, ¿qué implica afirmar el derecho a la verdad, como cuántas familias han estado exigiendo en estas secuelas de las desapariciones? ¿Cómo podemos estar de acuerdo en que hay realidades objetivas que hay que aclarar y compartir? Y cómo los académicos como yo, que por décadas hemos estado tratando de complicar la noción de la verdad, no podemos defender el concepto básico de verdad que se necesita para cualquier tipo de justicia. Número 2, la justicia y la identificación humanitaria. Los organizadores de la conferencia aluden a la tensión que puede existir entre la práctica humanitaria y la búsqueda de la justicia. Y de hecho, esta noción entre la tensión entre la búsqueda de la justicia y la preocupación humanitaria de los familiares de los desaparecidos se está convirtiendo en parte esencial de las conversaciones sobre las fosas clandestinas y las exhumaciones forensicas. De forma precisa alude al hecho de que ha habido investigaciones forensicas que han privilegiado las prioridades de los cortes y los abogados por encima de la tarea más dolorosa de identificar los cuerpos y de regresarse a las familias. Por otro lado, como discutiré después, también hay investigaciones forensicas que buscan identificar cuerpos, pero no contribuir a la búsqueda de la justicia. Creo que esta realidad práctica está mal representada como una negociación entre justicia y fiscalización por un lado y la cuestión humanitaria por el otro. El conflicto no es entre dos proyectos morales separados de justicia y necesidades básicas o de derechos humanos por un lado y el humanitarismo por el otro. Más bien, hay un conjunto de intercambios más mundanos que se dan, que vale la pena ver a la luz del contexto mexicano, que se simplifiquen en este binario conceptual de justicia y humanitarismo. Quiero desenredar esto para llegar a un entendimiento más claro de la política de las fosas clandestinas. Puedo ver por lo menos 3 conjuntos de variables que definen si una investigación se enfoca en el proyecto, entre comillas, humanitario de la identificación,
la responsabilidad. Primero está la cuestión del papel del Estado, sobre todo cuando se tiene que ver con acceso e impunidad. En una condición donde el Estado es el guardián de la información sobre las fosas o acceso a las fosas mismas, o hay cuerpos que están bajo custodia del Estado, se puede llegar a una negociación en donde se busca un marco humanitario, entre comillas. Los científicos forensicos identifican los cuerpos o no contribuyen a los casos que se están investigando, o solo lo contribuyen cuando se relaciona a un marco de tiempo o a un evento específico. La evidencia del trauma tiene que ser documentado o bien se pierde. El discurso político-legal sobre la diferenciación entre investigación judicial y humanitaria puede oscurecer el hecho de que, para propósitos científicos, los marcadores de identidad y la evidencia de del crimen son formas de evidencia y deben de ser documentados cuidadosamente. Como Mercedes Salado y Hugh Tuller escriben en un artículo reciente, la calidad de la investigación debe ser invariablemente la misma en cualquier marco legal. Es igualmente importante que una investigación de este tipo, en donde se está negociando el acceso con impunidad, se le puede llamar de muchas formas diferentes: incompleta, pragmática, comprometida. Llamarle una investigación humanitaria está lejos de lo real. Una investigación que tiene que someterse al Estado no es lo ideal, y hay que subrayar eso. De hecho, la historia del equipo de MIME y el equipo argentino, de hecho, parece contradecir la noción de que hay categorías estables de investigaciones sobre derechos humanos y humanitarios. Por favor, corrígeme si me equivoco. Partiendo de la condición de impunidad en Argentina, el equipo enmarcó sus prioridades en torno a la identificación y apoyo a las familias. Sin embargo, debido a que también estaban documentando las evidencias del crimen, cuando la capa de la impunidad en Argentina había sido levantada, la evidencia que habían recopilado se utilizó en las cortes. Entonces me preocupa la idea de que hay dos tipos diferentes de investigaciones, diferentes de cada una. Esto es una mala representación de la historia de la investigación forénsica. Y esto cierra la búsqueda de muchas metas a largo plazo. Voy a saltarme un poco. Los mandatos organizacionales en la comunidad internacional a veces han ignorado la influencia sobre las investigaciones y las metas de esto. En las primeras exhumaciones de las fosas clandestinas en Bosnia, debido a que los marcos del tiempo estaban reflejando las necesidades del Tribunal Internacional, cuando el comité de las Cruz Roja estuvo a cargo de investigaciones, que supuestamente es un proceso imparcial y neutral, empieza a influir sobre los sitios en donde están actuando y también están influyendo en el discurso. Un informe de 2003 de la Cruz Roja, que se llama Los desaparecidos y familias, deja claro cómo el mandato de una organización puede influir la visión de una investigación. Por ejemplo, el informe dice que las conmemoraciones de los muertos no deben ser politizados y que las asociaciones de familiares deben estar independientes de cualquier partido político. Recomiendan que formen ONGs que deberían de, y cito, definir sus misiones y estrategias con una énfasis en las metas comunes y cuestiones humanitarias. En otras palabras, las familias deben de hacer a un lado la política en buscar conocer el destino de sus amados. Esta frase que muchas veces veo, las necesidades humanitarias de las familiares de los desaparecidos, se convierten en objetos de acción humanitaria en vez de ser. Propaga una imagen de la familia como un constructo privado, doméstico. La policía, las cortes, los investigadores forensicos, incluso los camaradas políticas se convierten en la cara política y pública de esta búsqueda. Mientras que
recomiendo que los familiares se refugien en el campo privado. Cualquier discurso que hable sobre las familias a nivel de una generalización se equivocará porque las familias siempre son diferentes. De hecho, no sabemos lo que quiere decir una familia en este contexto, pero la creación de una diferencia de este tipo entre la esfera pública y privada, las feministas nos han dicho por décadas, es una estrategia de contención. Al igual que asociar a las mujeres con la esfera de lo doméstica ha sido una herramienta para limitar sus derechos, la idea de las familias como agentes privados de duelo, como objetos de humanitarismo, los hacen conformarse a las preferencias de la Corte Internacional de que no es conveniente de que actúen las familias. En su artículo, Marqués Salado y Hugh Tuller nos advierten que tenemos que tener conciencia de las limitaciones organizativas y los mandatos de las organizaciones. Siempre hay que diferenciar lo que implica trabajar con una organización y a quién responde esa organización. Ahora prometo que estoy avanzando a la conclusión con la última sección. 3. La solidaridad y el cuidado. Quiero terminar con una pregunta que es muy difícil de responder en el contexto de las atrocidades masivas y acción humanitaria. ¿Cómo es el éxito de un caso así? Más que la verdad y la justicia están ligadas a la respuesta a esta pregunta. En las conversaciones sobre los desaparecidos y las investigaciones forensicas, se definen a las familias sobre la brecha que deja el desaparición en sus vidas. He visto que describen a las familias como sufriendo de un desorden de duelo prolongado por el papel que juega el duelo. El vocabulario patologizador de la psicología es un fracaso para nosotros. ¿Qué implica tomar el desorden del desaparecimiento forzado y convertirlo en algo que tratar de decir que hay algo que está mal en los familiares? Si el duelo prolongado es un desorden, ¿cómo deben de llevar su duelo los familiares? Las familias exigen justicia y verdad, pero también forman comunidades nuevas, muy dinámicas, aprenden nuevas destrezas y crean nuevas comunidades de cuidado recíproco. Los testimonios de Argentina, Chile, Chipre, Bosnia, Kosovo y hoy en la mañana el testimonio de México por parte de Alma Rosa Rojo. Todos estos testimonios muestran que los miembros de las familias han aprendido métodos activistas y cómo apoyarse en su duelo. Los perpetradores hubieran deseado que este duelo fuera privado. No quiero sonar idealista porque también sé que una vez que el poder político se liga a la etiqueta de familiares de los desaparecidos, muchas veces hay discordia y división entre las personas que comparten ese sufrimiento. Ese es mi punto. Las familias enfrentan nuevos roles en las comunidades locales y a nivel de nacional e internacional. La ley internacional describe los metas a largo plazo que se pueden lograr. Pero parece que hay otras necesidades y otras metas menos distantes, pero con grandes consecuencias. Y muy pocas veces los veo en los manuales para las mejores prácticas para buscar los desaparecidos. Los grupos de miembros de familiares tienen lugares seguros para reunirse. Me da mucho gusto que la universidad va a ofrecerles un espacio seguro a los familiares. Están abordando sus necesidades económicas diarias. Cuando empiezan a divergir sus necesidades o cuando el Estado busca dividirlos, tienen acceso a agentes que tienen conocimientos en mediación y resolución de conflictos. ¿Quién acompaña a las familias cuando toman grandes decisiones de cómo enmarcar sus mensajes y a quién pueden confiar?
En mi libro, Cavando por los desaparecidos, uso el término cuidado forénsico para describir las actividades que buscan restablecer la integridad del cuerpo muerto y reubicarlo en el lugar donde fue arrancado. Es un lugar donde emergen interacciones íntimas entre investigadores, familiares y los cuerpos de los muertos. Y el continuo, hay una línea continua. Hablar de cuidado es una forma real de ética y ofrece herramientas de análisis para crear diálogos constructivos en este tipo de temáticas. Me estoy saltando. Podemos expandir nuestra visión de los familiares de desaparecidos, viéndolos más allá de gente que ha sufrido, que tiene traumas y que tiene necesidad de verdad y justicia. ¿Qué pasaría si empezáramos a entenderlos como gente que necesita cuidados y necesitan cuidar de otros a su vez? Mi sentido es de que sin alejarnos de la demanda de la justicia, la verdad, podemos poner más atención y comprometernos más a proyectos de solidaridad cotidiana, alimentar hogares, escuchar y estar presentes unos para los otros y estar presentes para aquellos que están buscando justicias. Gracias y agradezco su atención. Ahora pasamos con don Raúl Vera, quien es... nació en Acámbaro, Guanajuato, México, el 21 de junio de 1945, graduado de ingeniero químico por la UNAM en 1968. Ingresó en la Orden de Predicadores, Frailes Dominicos, a la provincia de México en noviembre de ese año también. Estudió filosofía en México y teología en Bolonia, Italia. Se graduó como licenciado en teología por la Pontificia Universidad de Santo Tomás de Roma en 1976. Fue ordenado sacerdote por el Papa Pablo VI el 29 de junio de 1975. Fungió como capellán de estudiantes de la Universidad Autónoma de México de los años 1976 a 1987. Fue maestro de novicios de la provincia de México en la Orden de Predicadores. En 1987 Juan Pablo II lo nombró obispo de Ciudad Altamirano, Guerrero, México. Fundó el Centro Social Juan Navarro para atender a los pobres de la diócesis, con la que inició su defensa de los derechos humanos. El 14 de agosto de 1995 fue nombrado obispo coadjutor de San Cristóbal de las Casas Chiapas para trabajar junto a don Samuel Ruiz. Apoyó el proceso de paz y reconciliación entre los pueblos indígenas de Chiapas y el gobierno federal. Desde su estancia en San Cristóbal hasta el día de hoy es miembro del Consejo Directivo del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas Chiapas y fue nombrado obispo de Saltillo, Coahuila por el Papa Juan Pablo II el 30 de diciembre de 1999. Inició su tarea pastoral en esa diócesis el 20 de marzo del 2000. Ya, buenas tardes. La verdad es que, pues, no perdí el contacto con lo que estaba pasando aquí. Me sentí muy ligado a ustedes desde que empezamos a ver cómo íbamos a resolver el problema que causó don Gregorio allá aquí en esta zona. Yo conozco bien a don Gregorio, trabajé a los pies de don Gregorio en el pueblo de San Pedro Nechapa, donde lo conocen muy bien y ya tienen la historia de sus iras. Bien, yo quisiera hacer referencia a un caso de desaparición forzada que tuve que manejar entre mis sacerdotes. La desaparición forzada duró algo así como 8 o 9 días. Y les digo de verdad que cada día que pasaba era una losa que me ponían aquí. Ahora entiendo lo que es para las familias que tienen años. Sí, parecía que teníamos una pista. Encontramos al sacerdote asesinado y encontramos a los culpables. Pero eso implicó saber lo que nuestras familias padecen. Entonces, también en Coahuila trabajamos con migrantes y entre los migrantes hay mucha gente desaparecida. Mucha gente. Tenemos contacto con las madres de los migrantes que desaparecen en México.
Y por eso quisiera empezar con un texto de Carmen Rodríguez, especialista en salud mental de Médicos Sin Fronteras, aquí en México. Cuando las fuerzas se agotan, cuando ya no tenemos a nuestro alrededor a nadie que nos pueda tender una mano para seguir caminando, cuando las esperanzas se han perdido, cuando el miedo y la desconfianza son los únicos compañeros de viaje, cuando ya no se puede soportar otro golpe, cuando se ha perdido la identidad y se considera que la dignidad se quedó en el último asalto que te hicieron o en la última vez que te forzaron a desnudarte, en este momento es importante poder sentarse, tomar fuerza, sentirse con la confianza para hablar y dejarse acompañar. Esta también es la experiencia de nuestros hermanos y hermanas que buscan a sus familiares desaparecidos. Nuestra primera experiencia en el Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, de la diócesis de Saltillo, fue esa. No querían hablar cuando llegaban, porque les habían dicho la misma policía, mejor ni lo busques. Poco a poco nos hemos dado cuenta con un coraje que esos policías eran fuente de esas desapariciones también. Yo he tenido una excelente introducción, alcancé por un lado un momentito por el internet mientras venía, también te escuché con Carmen Aristegui. Entonces, bueno, ya he tenido una magnífica introducción, y luego también con el doctor Adam, excelente también, excelente. La interpretación que yo les daría a las fosas clandestinas es que se trata de una respuesta criminal, es decir, estamos, y estoy hablando de este momento de México, se ha hecho mucha referencia a cosas pasadas en otros países. En este momento nosotros estamos viviendo una situación muy grave, y parto yo, más al final, o como una conclusión, que no será tan corta, yo daré algunos textos del Tribunal Permanente de los Pueblos que ha trabajado aquí el capítulo México durante 3 años, descubriendo la actual criminal organización del gobierno mexicano. Criminal, verdaderamente criminal. Vivimos entre bribones criminales de alto nivel, no son cualquier babosada. Son estúpidos para las cosas buenas, pero para las cosas que les importan, pero son muy torpes, se les nota su indecencia a leguas. Y nos tienen muy indignados. Sí, las fosas clandestinas son una respuesta criminal. Estamos ante una práctica en donde el gobierno se ha propuesto mantener en la impunidad una gran cantidad de crímenes en los que el mismo gobierno está involucrado en diferente medida. Partiría de que la táctica del gobierno es implementar una violencia generalizada con el propósito de mantener control de población y control de territorios. La práctica de la violencia y de la impunidad en México son dos situaciones correlativas, porque forman parte de una estrategia política de gobierno. De manera que las fosas clandestinas son un reflejo claro de la decisión que ha tomado el gobierno mexicano desde hace varios años de no perseguir el crimen. Es más, en estas tácticas violentas de control de territorio toman parte de manera coordinada el Ejército Mexicano, la Marina, la Policía Federal, las policías estatales de todo cuño. Sí, porque hoy tenemos policías estatales que son parapolicías, policías estatales no reguladas, que son especialistas para provocar desaparición, porque no rompen con las cadenas de mando. Sus detenciones arbitrarias, la gente no va necesariamente a un ministerio público. Tienen lugares de tortura que conocemos, allá en Saltillo conocemos sus lugares de tortura. O la persona
porque padece una ejecución extrajudicial o la persona desaparece. Y muy raramente, porque se los agarran en el camino, va a dar al Ministerio Público. Y está acusado el gobierno de Coahuila las personas que están los familiares, las familias de Piedras Negras que están en búsqueda de sus desaparecidos. Y el Centro de Derechos Humanos, Fray Juan de Larios, ya presentamos una comunicación ante la Corte Penal Internacional sobre la violencia sistemática, el ataque directo a la población civil por parte de los dos últimos gobiernos de Coahuila, a cuyo frente han estado dos hermanos, los hermanos Moreira. Ya están, y eso a partir de los desaparecidos. Se identifica una acción en donde preparan policías para eso, en donde los policías primero actuaron por separado en colusión con los Zetas, en donde las personas desaparecidas fueron asesinadas y trituradas y desaparecidas dentro de un penal de la diócesis, el penal de Piedras Negras, que era el cuartel de los Zetas. Y luego en el segundo periodo, la colusión es a más bajo perfil, pero con los mismos resultados, con el cártel del Golfo. Entonces, esto es parte de la táctica de gobierno, implementar una violencia generalizada con el propósito de tener control de población y control de territorios. El control de población en Coahuila es para que tengan libertad los criminales de hacer toda clase de multiplicación de sus acciones criminales, que es secuestro de migrantes, que son cobrar piso, que es extorsión, es decir, bueno, claro, la droga y el trasiego, por supuesto que sí. Y todo bajo la figura de que están persiguiendo al crimen organizado. Pero esto lo usa un presidente de la República ya, y lo hace el actual. Aplicar el plan Mérida. El señor Calderón fue militarizar el país. ¿Qué es perseguir a los cárteles? ¿Cuántos desbarató? No persiguió a los lavadores de dinero, no persiguió a la pudrición que tenía en sus gobiernos desde hace un rato. Por amor de Dios. Ay, me tiembla todo. De manera que las fosas clandestinas son un reflejo claro de la decisión tomada por el gobierno mexicano desde hace varios años de no perseguir al crimen. Es más, en estas tácticas violentas de control y de población y territorio toman parte de manera coordinada todos estos grupos que yo he dicho. Y un ejemplo claro, bendito sea Dios, gracias Mercedes. El caso Ayotzinapa es un caso clarísimo de desaparición con la participación del Ejército, de la Policía Federal, de la Policía Estatal y de las policías de dos municipios, Huitzuco e Iguala, y del crimen organizado. Yo estuve en Coahuila, en Guerrero, 8 años. Y conozco la producción de la base de la amapola, que le llaman goma. La goma baja de la sierra, en Iguala se prepara. Los muchachos de Ayotzinapa fueron queriendo secuestrar camiones para la celebración del 2 de octubre. Ellos fueron, a finales de septiembre, fueron desaparecidos. Estaban buscando camiones y fueron a secuestrar un camión lleno de droga. Y esto lo puso en claro el Jay y pidió que le dieran los datos. Le mandaron un chofer que no era y un camión que no era. Por eso corrieron al Jay, porque sacó muchas cosas y ya están puestas en esta arquitectura forense. Todo se sabe, todo se sabe. Y qué bueno que lo sabemos ahorita y que no lo vayamos a saber allá cuando ya desbarataron todo nuestro país.
Ya no voy a tocar el tema de Ayotzinapa porque me hizo el favor de tocarlo muy bien Mercedes. Las fosas clandestinas ponen de manifiesto una estrategia criminal que campea por todo el país sin tregua ni pausa, porque el despojo y el saqueo, efecto de la gran subasta de todo lo que representa los bienes que le dan acceso a la vida digna y segura de los mexicanos, se comenzó a operar desde las transformaciones estructurales de nuestra Constitución mexicana en orden a cumplir los pactos y compromisos que el gobierno mexicano viene realizando a partir del Telecán. Lo primero que tenemos que hacer es crear una solidaridad en torno a la multitud de víctimas que crea esta violencia generalizada, articulada, como ya dije, de manera sistemática y coordinada desde sus distintos niveles por el Estado mexicano. De ahora en adelante, todas y todos somos migrantes, todas y todos somos familiares de personas desaparecidas. De ahora en adelante, todas y todos somos uno. La organización de la sociedad civil mexicana articulada como una sola familia para refundar nuestro país es algo muy urgente, pues estos depredadores cual esferas hambrientas tienen prisa de negociar todo. Porque están licitando todo. Nos dijeron que iban a licitar el petróleo mexicano, los yacimientos de los mares, los yacimientos en mares profundos, y ya están licitando en tierra firme. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer para restaurar toda la devastación que ha dejado en estos momentos los dos terremotos? ¿Qué van a hacer? Si el 40% del gasto público salía de nuestro petróleo, ahorita lo tienen licitado. Ahorita ese petróleo ya son dueños allá. Los egipcios acaban, en medio de la desgracia, todavía siguen haciendo las estupideces que hacen. Acaban de licitar a los alemanes y a los egipcios. Y eso en tierra firme, ya ni amuelan. Es un descaro. ¿Y por qué están haciendo, por qué esta prisa? Porque estos que están allá arriba quieren llevarse todo. Dejar a los que vienen después de ellos las obras. Estos son cínicos. Todo esto implicará sumarnos a las exigencias en la búsqueda de los desaparecidos para que exista una genuina ley general de desaparición forzada. Esta ley general de desaparición forzada no la sacan y no la sacan. ¿Por qué? Porque les interesa mantener en la impunidad eso. No nos van a dar leyes, no nos van a dar. Es parte de su estrategia de gobierno. Han de decir, ay, este pobrecito loco, ¿qué le pasa? Les voy a leer algunos. ¿Cómo? ¿Por qué les estoy hablando así? Porque el Tribunal Permanente de los Pueblos en el capítulo México, en donde colaboraron 2.300 grupos de movimientos sociales para hacer ese tribunal, 3 años, escuchando miles de voces de víctimas que representaban a muchas más dañadas. Han descrito esta articulación criminal. Esto. En México tenemos que resistir esto a las inhumaciones no hechas ni correctas, ni científicamente, ni con los cuidados y protocolos correspondientes de parte de los agentes del Estado, para no alterar y proteger información de los hechos, para llegar a la verdad. La alteración y falta de escrúpulos al momento de trabajar, lo único que genera es confusión y obstáculos para llegar a conocer lo que sucedió verdaderamente. Tenemos que hacer resistencia a la falta de atención, la falta de información en los bancos de datos de los ADNs que con rémoras las hacen, de los familiares que buscan a sus desaparecidos. No debemos dejar estar solas a las víctimas, tenemos que hacernos solidarios, porque cuando vaya caminando el tiempo, cada día seremos más los mexicanos dañados, porque esta es una práctica común de la violencia generalizada, porque es una estrategia que ellos han elegido para gobernar. Ponerle un hasta aquí a la situación se puede conseguir. En Pasta de Conchos lograron tener, es una mujer, una ombudsman, una ombudswoman que tiene autoridad para exigir la cancelación de minas.
han reducido con mucho. Pasta de Conchos empezó con la muerte de 65 mineros. Y allí empezamos nosotros. Yo estaba todavía, bueno, acababa de dejar prácticamente esa parte de la diócesis, pero yo dije, mientras no existe un sujeto social que haga esto, que haga la defensa y que obligue a la seguridad y que pare esto, no va a haber nada. Pues ahorita Familia Pasta de Conchos tiene como 600 asociados entre familiares y mineros. Y mírenlos. Claro que los jefes, los más responsables, tienen órdenes de aprehensión ahí que no les aprenden, pero ahí les tienen metiéndoles miedo y ahí van. Sí. En el caso de la desaparición forzada, el Estado se resiste a hacer esta ley general. Otras alternativas de la acción que como pueblo tenemos que hacer es ya plantárnosles a estos. Tú me tienes en la impunidad y me tienes en todo esto. Lo están haciendo por allá por Chiapas, Oaxaca. No te pago luz, no te pago predial, no te pago nada. Lo hacen ya y lo pueden hacer. Tú no me estás gobernando, pues yo tampoco te respondo. Arréglate como puedas. Y cuando es todo un pueblo, no, claro que no se pueden arreglar. Bueno, vamos a ver. Yo quisiera, nada más para que nos asomemos un poco a lo que descubrió el Tribunal Permanente de los Pueblos a través del conjunto de información recibida a lo largo de los años de talleres, foros, preaudiencias y audiencias temáticas del capítulo México del Tribunal Permanente de los Pueblos, en la revisión de miles de documentos, en la presentación de miles de testimonios, surge un cuadro de situación que refleja la innegable responsabilidad del aparato estatal mexicano en todos sus niveles, con los delitos y violaciones denunciados y su absoluta colusión con los intereses del capital transnacional, con las políticas de los Estados Unidos de América e incluso con el funcionamiento e intereses de numerosas organizaciones criminales, en lo que fuera caracterizado por la Fiscalía. Se presentaron 5 fiscales. Estuvo el testimonio de todos los ejes temáticos en los que trabajó el tribunal, que fueron 10, y se dieron las relatorías ante los jueces en la audiencia final, pero también llegaron 5 fiscales para demostrar el desvío de poder en el Poder Ejecutivo, en el Poder Legislativo, en el Poder Judicial, en las concesiones para las telecomunicaciones y en el manejo de la economía mexicana. Se ha caracterizado este desvío de poder como una transformación del aparato estatal, que a la vez que refuerza, terciariza y actualiza una tremenda capacidad punitiva. Ahí está. Entre más golpeados estemos, entre más violenteros estemos, el gobierno considera que más podrá con nosotros y nadie se le va a enfrentar. Sí. Abandona definitivamente el Estado toda preocupación por el bienestar de la población, utilizando el poder público para la consecución de intereses particulares, violando en dicho proceso todas y cada una de las conquistas históricas de los pueblos en su larga lucha. Esto no sale de académicos, esto no tengo nada contra los académicos, esto no sale de investigación, de merotecas, esto salió de lo que el pueblo fue en todas las áreas, en el área de devastación ambiental, en el área de los transgénicos y la destrucción de la soberanía alimentaria, en el área de la destrucción de la juventud de las futuras generaciones, en el área de los feminicidios y de la violencia de género, en el área de la guerra sucia, en el área de la represión contra los luchadores sociales, en todas esas áreas, uniendo los resultados. Además, ¿cómo llegaron? Yo pongo el ejemplo de cuando yo un niño que iba a una escuela federal, porque yo no tenía para pagar una escuela privada, allí nos llevaban a desayunar. Y salíamos alumnos a recoger el desayuno que por las casas daban para los que íbamos a la escuela. No, hombre, un día la maestra nos regañó
porque llegaron unos que en la misma olla pusieron atole de Puscua, pusieron champurrado, pusieron arroz con leche, pusieron todo, no se podía comer. Así tampoco llegó los resultados del tribunal. El tribunal se preparó con estas 2.300 organizaciones sociales que convocaban, que se realizaban talleres para informar de cómo se tenían que presentar las quejas, bajo qué protocolo. Los dictaminadores también sabían bajo qué protocolo tenían que hacer los juicios. Y luego la relación de cada uno de los ejes temáticos también tuvo un protocolo unido que permitió a los jueces, que no eran primerizos, la mayoría de ellos, personalidades en el mundo de la defensa de los derechos humanos y en la calidad moral y en el trabajo también de derecho internacional, el del trabajo de la psicología para las víctimas, distintas características, un especialista en mafias italianas, un juez italiano, estupendo, procurador de Roma, una política una militante del Partido Comunista que era una de las mayores de nuestros jueces, que a mí me tocó trabajar con ella, yo fui uno de los jueces al final, siempre estuve en el comité de garantes, pero al final me incorporaron a los jueces y esa señora sabía más de la historia política de México, de todos sus desastres, que nadie. Encantadora, encantadora. Bueno, esa gente, por supuesto, que ven y dicen, pues, con la experiencia que tienen, dicen, bueno, aquí juntamos todo lo que dicen estos señores y la manera tan ordenada que lo dijeron. Bueno, de veras, es el capítulo México ha salido, lo que queremos hacer una continuación. Y el Tribunal Permanente, la Secretaría General del Tribunal Permanente de los Pueblos está entusiasmada por lo que logramos, porque además México es el primer país que está en un tratado de libre comercio con la política más poderosa que son los Estados Unidos y una política muy fuerte que es Canadá. Así es que estamos hechos pinole. Ya en la aplicación de todo el rigorismo del capital neoliberal. Es un emblema México. Entonces, sí, esto, a su vez, este desvío de poder realiza en todos los planos del funcionamiento estatal, político, legislativo, judicial, incluso económico, en tanto que es expropiación del aparato público, despojado de las características que intenta justificar su legitimidad, sí, representar los intereses del conjunto de la población. Es un Estado vaciado. Ante lo que verdaderamente debe ser un Estado, es un Estado desmontado, caramba. Eso es ahorita en este momento lo que es México. La actitud anómala en que consiste la desviación del poder, ¿sí? La actitud anómana en la que consiste esta desviación del poder, ¿sí? Es precisamente el que dejan en la desprotección a la gente. Y el manejo, como dije al principio, la impunidad y la violencia contra nosotros es el arma más preciosa que tienen. Es el arma más preciosa. Y dice, el mismo tribunal dice, si en algún lugar de México están suspendidos los derechos humanos, hablando de los migrantes, es en los corredores que siguen los migrantes para llegar a Estados Unidos. Y pregúnteles también la campante y rasante manera como tratan a las personas que llegan a denunciar a sus desaparecidos. Lo primero que hacen es incriminar al desaparecido. Ay, pues quién sabe por dónde andaba, quién sabe. Yo tuve la fortuna de encontrarme con una de las policías, uno de estos grupos policíacos no regulados, que es Fuerza Coahuila, en donde la mamá, me la encontré, yo salí a caminar y me encontré a la mamá
rezando allí, y yo también andaba rezando, los dos andaban, así es que se encontraron dos víctimas, y me dice, ay, qué bueno que lo encuentro, padre, pues fíjese que desaparecieron a uno de mis hijos. ¿Y quién cree que es la primera que se opone a que busquemos, porque se lo ha dicho sus compañeros de la policía? Mi hija, que pertenece a Fuerza Coahuila. Es la que no me deja ir a denunciar, mi hija, porque sus compañeros han dicho, no dejes que tu mamá, no hombre, habría de ver lo que le va a pasar. ¿Qué hago, padre? Pues denuncia, le dije, ya le di el domicilio de la curia, donde está el Centro de Derechos Humanos de la diócesis, anda, vete allí. No sé si la señora finalmente fue, pero este tipo de manejos estos hacen, es una cosa. ¿Por qué? Con decirles que Nuevo León, con decirles que Nuevo León, no, entonces que Nuevo León estaba recibiendo las quejas, un Z era el que recibía las quejas de la desaparición forzada, un Z que por supuesto no tenía función pública, pero estaba en una oficina. ¿Qué tal? Entonces, la actitud anómala en que consiste esta desviación, ¿verdad?, en tanto mecanismo criminal, según los términos en los que ha sido definido este ilícito atípico durante las intervenciones de las fiscalías, consiste en el uso por parte de los gobiernos, representantes políticos, autoridades y poderes de las capacidades económicas, políticas, culturales y jurídico-institucionales del Estado, con el propósito de satisfacer y beneficiar a los intereses privados y particulares locales o extranjeros, en contra y detrimento del interés público y general de la población, a costa de desatender las condiciones mínimas de reproducción y desarrollo de la vida social y de supeditar el ejercicio de los derechos individuales y colectivos de las personas a dinámicas económicas ajenas a sus intereses. Fíjate, ¿cómo vamos a hablar nosotros de derecho y justicia en una situación así? Yo cuando me dicen, ay, ¿qué espera usted de las elecciones? ¿Qué espero de las elecciones? ¿Son un mal necesario? Entre quien entre, todo está construido ya. ¿Qué van a hacer? Pues que no se ofenda si hay alguien aquí de Morena, pero hasta el peje no tiene. Pues sí, no tiene posibilidad. Hombre, ¿tú vas a llegar así? Todo lo que pises, te agarra la trampa. El desvío transeccional del poder ha consistido en una serie programada de acciones dolosas a través de las cuales los gobiernos neoliberales secuestraron la vida pública del país, asaltaron sus instancias decisorias y sirvieron las instancias decisorias. ¿Quiénes están? Pues, empezando por los legisladores, que son los que dicen esa estupidez, y sirviéndose de los vicios y prácticas autoritarias propias del régimen presidencial mexicano, llevaron adelante unas transformaciones jurídicas sin precedentes que apuntó a la destrucción del proyecto soberano de nación, heredado por la revolución a principios del siglo XX y la consiguiente reconfiguración desviada del Estado, todo ello con el objetivo de favorecer y garantizar jurídicamente la satisfacción de los privilegios e intereses privados de unas cuantas empresas transnacionales en contra de las necesidades y aspiraciones históricas del pueblo. Hasta la fecha, se han emitido 220 decretos de reforma constitucional, aquella constitución del 17, 122 de las cuales, que representa el 55.45%, han tenido lugar bajo el ejido del capitalismo neoliberal, lo que ha implicado 238 modificaciones sobre diversos artículos, particularmente al 3, al 27 y al 123. Si algo ha hecho este régimen, ha sido desregular
desregular las leyes del trabajo, desregular la ley agraria, desregular lo que se refiere a las leyes ambientales. Y ahora van, en estos días salió, van contra aquello que protegía nuestra biodiversidad. Y las han desregulado. ¿Para qué? Para que entren a sus anchas a hacer lo que están haciendo. Si bien este proceso en distintos grados es común en numerosos estados modernos, en un contexto neoliberal, el caso de México destaca sin duda alguna por la magnitud, el nivel que alcanza de desvío de poder. Sí, esto es impresionante lo que está pasando. Hay una tarea titánica que está desarrollando muchas veces en soledad la sociedad civil, miembros, enfrentando el silencio y la indiferencia de las instituciones internacionales, de la mayoría de los gobiernos del mundo, la gran mayoría de los medios de comunicación internacionales y nacionales, e incluso la mayoría de las organizaciones sociales de otros países. Sí, sin embargo, este espacio que ha servido se transformó en un espacio enriquecedor en su capacidad de articulación de movimientos. Vale la pena citar como ejemplo que el Tribunal Permanente de los Pueblos en su capítulo México fue definido con la frase: andábamos sin buscarnos, pero sabiendo que andábamos para encontrarnos, de Julio Cortázar en Rayuela. Andábamos sin buscarnos, pero sabiendo que andábamos para encontrarnos. Esto, anímense mucho, porque esto es lo que vamos a necesitar para restaurar al país. Quitarnos las banderas, estas organizaciones sociales. Nadie llegó, yo digo que así se haga. Se sujetaron a un protocolo. Para restablecer los derechos de todos y de todas. Todos estamos bajo el mismo vendaval, todos. Por lo tanto, ¿qué derechos y justicia tenemos? ¿Qué derechos y justicia tenemos en México? Y todo lo que estamos viendo de violaciones, y aquí nos implica mucho el de la desaparición forzada, que está por toda la nación, es lógico que si no nos unimos, que si no, para reconstruir nuestro país, para refundar, fue lo que nos dijo, al final nos dijeron uno de los fiscales, dijo: México necesita ser refundado desde su raíz. Y fue tomado en la sentencia final por los jueces del Tribunal del capítulo México. Necesita la sociedad civil refundar esta nación. No vamos a arreglar toda la pedacera, no nos lleva a nada. Es refundar las estructuras que nos devuelvan la justicia y los derechos que nos han sido robados. Y ya se acabó. Lo dicen de aquel lado. Muchísimas gracias, don Raúl Vera. Sin duda, un espacio de 30 minutos no es suficiente para todo lo que podemos aprender de usted, pero me toca ser el verdugo del tiempo. Seguimos con Jan Yarab, quien desde junio de 2016 es actual representante de México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Anteriormente, el señor Yarab fue representante de la Oficina Regional de la ONUDH para Europa en enero de 2010 a junio de 2016. Desde noviembre de 2004 a enero de 2010 se desempeñó como miembro del Gabinete del Comisionado Europeo para el Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión en la Comisión Europea en Bruselas. Asimismo, sirvió en la Oficina de Derechos Humanos del Gobierno checo de enero de 1999 a octubre de 2004. Muy buenas tardes a todas y todos. Los organizadores me han pedido no de hacer una presentación propia, sino de reflexionar sobre las tres presentaciones anteriores, y ustedes pueden tal vez, se ve que es una misión imposible, porque eran tres presentaciones muy distintas. Yo de hecho, perdónenme, pero llegué en la mitad de la presentación de Mimi,
y claro que eran en su forma, tal vez podemos decir complementarias, pero cada una de un ángulo muy, muy distinto, ¿no? Una de la expertise forense, otra de un análisis de lenguaje, de contexto, de lo que es o no es la verdad. Y finalmente con el obispo Raúl Vera tuvimos un contexto sociopolítico mucho más amplio con toda esta dimensión de desigualdad profunda en México. Nuestra oficina, como ustedes tal vez conocen, identificó ya desde mucho tiempo la desaparición en México como una de sus prioridades principales, junto con tortura, junto con los derechos de los y las defensores de derechos humanos y con los derechos de los pueblos indígenas. Son las 4 grandes prioridades nuestras, y en muchas ocasiones hemos definido la desaparición en México como un fenómeno asustador, un fenómeno dramático, y evidentemente lo que toca a la existencia de estas fosas clandestinas es una parte importante de este fenómeno dramático. La oficina ha acompañado las familias en esfuerzos de búsqueda, los otros de Iguala, el colectivo de Solecito en las colinas de Santa Fe, en Veracruz y también en otros lugares. Sí estamos también muy involucrados junto con las familias, con el movimiento muy esperanzador de las familias y de las personas desaparecidas que, como dice Adam, no se resignan a un dolor privado, sino se han unido en un movimiento verdaderamente fuerte y inspirador en México. Junto con ellos hemos acompañado la preparación de la Ley General de Desapariciones, que en esto tal vez podemos ser un poco más optimistas que en otras dimensiones, porque parece que sí, esta semana va a ser aprobada. Es una ley en su forma actual bastante fuerte, aunque podría ser más fuerte en la dimensión importante de la búsqueda, que es lo que hemos formulado ya antes en público. Pero sí va a depender muchísimo de los recursos que va a recibir esta ley, porque sin recursos no se puede evidentemente hacer una diferencia. Y se necesita una diferencia porque, como sabemos, son miles de desapariciones, según registro oficial, más que 30.000. Y si no podemos decir, ¿por qué no podemos utilizar siempre la palabra desapariciones forzadas? Porque no lo sabemos. ¿Y por qué no lo sabemos? No sabemos el porcentaje de desapariciones por particulares y desapariciones propiamente dichas forzadas. ¿Por qué? No lo sabemos porque no hay investigación efectiva y no se sabe. Y permanecen prácticamente todas, ¿no?, en impunidad. Entonces la impunidad también es un mecanismo que sirve para hacerlo mucho más difícil identificar las responsabilidades, dividir dónde es de particulares y dónde es del Estado, y eso después permita a las autoridades de decir, oh, no, es todo por particulares, son todos del crimen organizado. Sabemos que no, pero no tenemos, en esta falta de investigación, no podemos ofrecer otras estadísticas, decir tantos y tantas son de hecho por particulares, tantas y tantas son de hecho por servidores públicos, porque cuando no funciona la investigación
simplemente no hay este conocimiento. Esto a mí fascinó muchísimo la presentación de Adam sobre las varias formas de no verdad, entonces la negación, y lo hemos escuchado varias veces, tal vez no en el último año, pero anteriormente, varias excusas que también por servidores públicos, que también otros países europeos tienen listas de personas no localizadas o tienen cuerpos en las morgues no identificados. Sí, eso sí es verdad. No tienen, hay una gran diferencia, y son las narrativas de tantas familias que la última vez que se ve al familiar desaparecido era cuando se lo llevaron personas encapuchadas y todo eso, ¿no? Eso evidentemente es un fenómeno bien distinto del fenómeno de que no se sabe identificar todas las personas donde están. Y bien, me parece que ya esta primera fase de negación ya pasó, que ya hay un reconocimiento que la desaparición sí es un fenómeno enorme y dramático, pero sí, hoy por hoy, la discusión es sobre lo que mencioné anteriormente, de qué nivel es esta desaparición, una desaparición verdaderamente forzada en el sentido de la convención. Sabemos que en muchas de estas desapariciones los servidores públicos a varios niveles son involucrados, o ellos directamente o en una colusión con el crimen, pero entonces interpretar todo esto en la ausencia de la investigación, en la llamada improcuración de justicia, porque eso es que dicen varios colegas del sector civil, improcuración de justicia. Eso me parece un término muy cercano a la gobernancia de la no verdad, como dice Adam. Son hermanas, la improcuración de justicia y la gobernación de la no verdad. Solo quiero comentar sobre la presentación de Mimi Doretti. Nos muestra cómo es importante la dimensión internacional, cómo es de la expertise internacional, no solo en la alta tecnología que se puede ofrecer, sino también en su independencia y la capacidad de resistir las fuerzas que hoy por hoy están forzando, mismo a los expertos bien calificados, a autocensurarse en la República Mexicana. Entonces, que no permitan que, por ejemplo, los peritos capacitados hagan o que deben hacer. Sí es también la cuestión de profesionalismo, de expertise, pero esto no es solo una cosa de expertise. La dimensión de la independencia de presiones políticas es importantísima. Es por eso que nuestra oficina también está enfocando no solo en el acompañamiento de las víctimas, en el rol central de las víctimas en el proceso de la adopción de la ley, sino también en la independencia y profesionalismo de creación de servicios forenses independientes, profesionales, y también, evidentemente, como lo mencioné recientemente en el Senado, en la transformación profunda de las instituciones de procuración de justicia, desde las fiscalías estatales hasta la Procuraduría General de la República, porque no podemos
pasar esta ventana de oportunidad para que sea solo con un otro nombre, fiscalía, pero sin una transformación profunda. Sí se necesita que sea una institución muy distinta de la manera como funciona hoy. Un pequeño comentario sobre el asunto de la tensión, a veces real, a veces exagerada, entre aspectos humanitarios y de justicia en la búsqueda y entre la búsqueda puramente por identificación y el proceso penal. Es un tema, por un lado, difícil, porque sí, estoy de acuerdo que hay una necesidad de priorizar y al mismo tiempo de que las dos dimensiones, entonces que las dos dimensiones sean separadas, pero que comunican entre ellos. Entonces, que no se pierden las informaciones de la búsqueda, decimos para la identificación, decimos humanitaria, que no se pierden y que se pueden utilizar y que haya una comunicación entre las dos dimensiones, pero por otro lado, lo que hemos visto era que la búsqueda como tal no existía, hasta la fecha casi no existe, entonces la búsqueda para que los familiares sepan lo que ocurrió es lo que se necesita fortalecer sobre todo, y sí ser distinto del proceso de justicia como tal, aunque deben comunicar, y eso va a ser uno de los grandes retos de la implementación de la ley, sin duda. Pero estoy también de acuerdo con lo que dice Adam, que a veces las tensiones, las diferencias entre estos dos aspectos pueden ser exageradas o instrumentalizadas porque ambas dimensiones tienen un enemigo conjunto, y el enemigo conjunto son las fuerzas de la impunidad y de la gobernanza de no verdad. Entonces, la justicia y la verdad están en un lado de la mesa y la impunidad y la gobernanza de no verdad están en la otra. Siempre debemos, no debemos olvidar este aspecto. Finalmente, sí tengo algunas recomendaciones que me surgen de esta discusión, sin duda de ser conscientes del contexto político-social como analizado por el obispo y por otros críticos de la situación actual, con sus niveles extremos de desigualdad y la muy grande arbitrariedad en el ejercicio del poder por el Estado. Segundo, yo diría la necesidad de una mirada crítica de la ciudadanía. Los ciudadanos tienen que insistir que las instituciones cumplen con sus obligaciones. La necesidad de la solidaridad y empatía con las víctimas, con las familias, que es uno de los movimientos, como dije anteriormente, más esperanzadores de México. Y cuarto, la necesidad de mantener la expertise independiente internacional y fortalecer la expertise independiente nacional. Muchas gracias por su atención.